Abrí una tarjeta de crédito para pagar los gastos del hospital de mi hijo. Unos días después, vi fotos de mi nuera de vacaciones en Hawái. Cuando le pregunté de dónde había sacado el dinero, se encogió de hombros y me dijo con sorna: «De la tarjeta de mamá, no se preocupe, solo gasté 1 millón de pesos». Yo solté una risa. «Mi tarjeta solo tiene un límite de 100,000 pesos. ¿Seguro viste bien el nombre? Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Empujo la vieja puerta de madera de la casa, y los goznes chirrían como si se mezclaran con el ritmo cansado de mi corazón. Todo el día de hoy lo pasé en el hospital, junto a Alejandro, mi hijo, con el olor a desinfectante impregnado en cada fibra del suéter delgado que llevaba puesto. Mis piernas pesan, como si cada paso arrastrara una roca invisible. La cartera vieja, con la correa de cuero desgastada, aún cuelga de mi hombro, pero ni siquiera tuve tiempo de dejarla cuando Isabela ya había entrado en la sala, ligera como un soplo de aire, sin importarle la pesadez que llenaba la casa. Ella, mi nuera, llevaba un vestido de seda Gucci brillante, del tipo que yo solo me atrevo a mirar en los carteles de la calle. Su rostro estaba maquillado con esmero, los labios rojos y carnosos, las pestañas postizas largas y curvadas. Sus tacones resonaban contra las baldosas, y cada paso mostraba una confianza arrogante. En la mano sostenía el celular. Los dedos se movían rápido por la pantalla, ocupada en encontrar el mejor ángulo para check-in. Me quedé de pie, mirándola arrojar la maleta a un lado como si fuera un estorbo, para luego sentarse con gracia en el sofá, cruzar las piernas y levantar una taza de café frío desde la mañana. Una sonrisa ladeada, llena de autosatisfacción, se dibujó en su boca, como si el mundo entero le perteneciera. Reprimí un suspiro y traté de mantener la voz suave, aunque el cansancio me oprimía el pecho. «Isabela, ¿ya volviste? ¿Dónde estuviste?», pregunté con un tono ronco, como si cada palabra luchara por salir de mi garganta seca. Isabela se recostó en el sillón, con la vista fija en la pantalla del celular, sin molestarse en mirarme. «Hawái», respondió, con voz perezosa, como si hablara de un paseo por el parque. «Fue increíble, suegra. Mucho más fresco que ese hospital sofocante donde usted pasa el tiempo». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Hawái. Mientras Alejandro y yo luchábamos contra los días más oscuros de nuestras vidas, ella estaba en Hawái, disfrutando del sol y del mar azul. Me quedé inmóvil, con la sensación de que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. La garganta se me cerró. El amargor me subió de golpe. Pero antes de que pudiera decir algo más, Isabela me extendió una tarjeta de crédito dorada que brillaba bajo la luz de la sala, como una joya costosa. «Gracias a la tarjeta de usted», dijo con un tono entre indiferente y altivo. «No se preocupe, solo gasté poquito, apenas 1 millón de pesos». 1 millón de pesos. El número retumbó en mi cabeza como un trueno. Me quedé helada, las manos apretando con fuerza la correa de la cartera, y como un reflejo incontrolable, solté una risa áspera, amarga, que resonó en la sala silenciosa. No era risa de alegría, sino de incredulidad, de dolor por la traición. 1 millón de pesos, repetí, con la voz temblorosa. «Isabela, la tarjeta de usted solo tiene un límite de 100,000. ¿Miraste bien el nombre en la tarjeta?». Isabela se sobresaltó y por un instante vi la chispa del desconcierto en sus ojos, como una vela que titubea con el viento. Pero enseguida recuperó la calma, guardó rápidamente la tarjeta en su bolso de marca y tomó un sorbo de café para disimular. El café estaba frío, lo sabía bien, porque yo misma lo había preparado en la mañana, antes de salir corriendo al hospital. Aún así, ella fingía naturalidad, como si no hubiera nada de qué preocuparse. Me senté en silencio en la silla de enfrente. Mis piernas temblaban, no por cansancio, sino por la tormenta de emociones que me invadía. Saqué el celular. Mis dedos temblorosos abrieron la aplicación del banco. Cada vez que tocaba la pantalla, sentía mi corazón latir más fuerte, como si intentara advertirme de una verdad para la que aún no estaba preparada. «Le voy a mostrar la verdad», pensé en voz baja, pero en el fondo tenía miedo.
miedo de que lo que estaba a punto de descubrir destruyera lo poco de confianza que aún quedaba en mí. El ambiente en la sala se volvió espeso, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Solo se escuchaba el segundero del reloj en la pared avanzando lentamente, como una cuenta regresiva antes de que estallara una bomba. Afuera, desde la calle angosta, llegaba el débil sonido de un claxon mezclado con el viento que se filtraba por la ventana. Yo estaba allí, frente a Isabela, la nuera a la que alguna vez quise como a una hija, pero ahora solo veía un abismo imposible de llenar entre nosotras. Apenas unos días atrás, mi vida seguía siendo tranquila, sin lujos, pero llena de cariño. Alejandro siempre fue mi orgullo, un hombre noble, trabajador, siempre sonriendo como el sol de verano en Guadalajara. Pero entonces, como una pesadilla inesperada, todo cambió en un instante. Ese día estaba en la cocina, picando cebolla para el pozole que tanto le gustaba a Alejandro. El ardor de la cebolla me hacía lagrimear, pero aún así podía oír claramente las risas que venían de la sala. Alejandro le contaba a Isabela sobre un cliente difícil de la empresa, su voz llena de vida, mezclada con la risa suave de ella. Sonreí, pensando que, aunque la vida fuera dura, mientras ellos dos fueran felices, yo también lo sería. Pero de pronto, las risas se apagaron. Un ruido pesado retumbó, como si algo hubiera caído con fuerza al suelo. Solté el cuchillo y corrí hacia la sala. Mi corazón se detuvo al ver a Alejandro tendido en el piso de loseta, con la mano en el pecho, el rostro amoratado, respirando entrecortado. «¡Alejandro!», grité desesperada, lanzándome hacia él. Isabela estaba allí, con los ojos abiertos de par en par, el teléfono en la mano, como si no entendiera lo que pasaba. «Isabela, llama a una ambulancia, rápido», grité, arrodillada junto a Alejandro, agarrando su mano con las mías temblorosas. Su mano estaba helada, esos dedos que siempre fueron cálidos ahora parecían sin vida. Acerqué mi oído a su pecho, buscando el latido débil de su corazón, mientras susurraba una y otra vez: «Hijo, no me dejes. Por favor, no me dejes». Isabela por fin reaccionó, marcando apresurada, su voz temblando al hablar con el paramédico. En menos de 10 minutos, la sirena de la ambulancia resonaba estridente frente a la casa. Entre las dos levantamos a Alejandro y lo subimos. Yo lo abrazaba fuerte, con la sensación de que si lo soltaba lo perdería para siempre. En el vehículo, las luces intermitentes me deslumbraban. La sirena atravesaba mi pecho. Apreté su mano, rezando con toda la fe que aún me quedaba, suplicando a Dios que no se llevara a mi hijo. A mi lado, Isabela se acurrucaba, pero sus ojos seguían fijos en el teléfono. Entre mis sollozos la escuché murmurar con irritación: «No, no puedo ir ahora. Ese plan tendrá que esperar. ¿No entiendes? Mi esposo está...». Su voz se cortó, pero ya no me importaba. Toda mi mente estaba con Alejandro, aferrada a cada respiro débil que lograba dar. El coche se detuvo frente a la entrada del hospital más grande de Guadalajara. Las enfermeras empujaron rápidamente a Alejandro hacia la sala de urgencias y la puerta de vidrio se cerró de golpe frente a mí. Me quedé allí, impotente, mirando cómo la camilla desaparecía al final del pasillo. Un médico joven, con el cabello pegado de sudor, salió corriendo y gritó: «Infarto agudo de miocardio, necesitamos operar de inmediato». Esas palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me tambaleé y tuve que apoyarme en la pared fría para no caer. Isabela se dejó caer en los asientos del pasillo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero incluso llorando, no soltaba el teléfono. Deslizaba la pantalla, tecleaba sin parar, y a ratos se levantaba para irse a un rincón y contestar llamadas. Alcancé a oírla susurrar: «Sí, lo voy a organizar. No puedo dejar pasar esta oportunidad». La miré con el corazón pesado. Mientras su esposo, mi hijo, luchaba entre la vida y la muerte, ella seguía pendiente de esas oportunidades, pero no tenía fuerzas para cuestionarla. Solo me quedé sentada allí, sola, frente a un miedo inmenso, como si el mundo entero se alejara poco a poco de mí. Pasaron muchas horas, cada minuto tan largo como un siglo.
Permanecí en la silla de espera, con las manos entrelazadas, las uñas clavándose en mi piel. Cada vez que la puerta de urgencia se abría, mi corazón se detenía, esperando escuchar buenas noticias. Finalmente, el médico salió, con el rostro serio y la mascarilla colgando en la barbilla. Me miró y dijo con voz grave: «Señora Carmen, la condición de Alejandro es muy delicada. Necesitamos operar ya, pero antes debe dejar un anticipo de 100,000 pesos para la cirugía y los medicamentos». Asentí de inmediato, sin dudar un segundo. «Sí, me encargaré ahora mismo», respondí, aunque por dentro no sabía cómo hacerlo. Mis ahorros se habían agotado hacía mucho, pero no podía permitir que mi hijo se quedara allí sin ayuda. «Salven a mi hijo, por favor», susurré con la voz rota. A la mañana siguiente, me levanté con la primera luz, me puse un suéter viejo y fui directo al banco. La fila era larguísima, pero esperé con paciencia, con un solo pensamiento en la mente: salvar a Alejandro. La empleada del banco, con una placa que decía María, me miró con compasión. «Señora Carmen, ¿está segura de que quiere abrir una tarjeta de crédito con un límite de 100,000 pesos? La tasa de interés será bastante alta», dijo con voz suave. Asentí sin pensarlo. «La necesito, ahora mismo», contesté, sintiendo que en mis manos estaba la vida de mi hijo. María me guió paso a paso, con tanta paciencia que sentí un poco de alivio en medio de la tormenta. Cuando me entregó la tarjeta nueva en un sobre blanco, la apreté con fuerza, como si fuera mi última esperanza. «Gracias», murmuré con los ojos nublados. María sonrió y me puso la mano en el hombro. «Todo saldrá bien, señora Carmen. Que Dios bendiga a su hijo». Regresé al hospital con un poco más de calma. En la caja, entregué la tarjeta a la empleada, con el corazón acelerado mientras deslizaba la tarjeta por el lector. Sonó un bip, y ella asintió. «Transacción aprobada, señora Carmen». Solté un suspiro, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Al menos, mi hijo tenía ahora una oportunidad de vivir. Guardé la tarjeta en el bolsillo más profundo de mi cartera, donde siempre pongo lo más importante. Al entrar en la habitación del hospital, vi a Alejandro dormitando en la cama, con tubos de suero colgando por todo su cuerpo. Su rostro estaba pálido, los labios resecos y agrietados, pero aún quedaba ese leve aliento, señal de que mi hijo seguía luchando. Acerqué una silla y me senté junto a la cama, apretando suavemente su mano. «Mamá está aquí, hijo», susurré, aunque sabía que él no podía escucharme. A un lado, Isabela estaba sentada en silencio, pero sus ojos no se despegaban de la pantalla del teléfono, los dedos deslizándose sin parar. La miré, con el corazón apretado. Quería preguntarle qué estaba haciendo, quería preguntarle por qué no estaba allí, sosteniendo la mano de su esposo como yo lo hacía. Pero no dije nada. Temía que, si abría la boca, salieran palabras llenas de amargura, y no quería herir más a Alejandro. En el pasillo, la bocina del hospital sonó, anunciando otra emergencia. El ruido de los pasos apresurados de las enfermeras, las voces de los familiares murmurando consuelo, todo se mezclaba en un caos que parecía reflejar la ruina de mi alma. Me quedé allí, junto a la cama de mi hijo, con una tarjeta de crédito en la cartera y un futuro incierto frente a mí. Al amanecer, cuando los primeros rayos se filtraban entre las ramas de los mangos del patio, ya estaba despierta, preparando en silencio una canasta para Alejandro. Mis manos doblaban con rapidez las camisetas limpias que a él le gustaban, escogiendo además unas toallas suaves, con la esperanza de que un poco de calor familiar lo reconfortara en sus días de hospital. En la cocina, encendí la estufa y tosté arroz hasta que desprendió su aroma, lista para preparar una pequeña olla de sopa de arroz tostado, la misma que Alejandro siempre me pedía cuando enfermaba de niño. El olor se extendió por la casa, trayendo de vuelta recuerdos de aquellos tiempos en que la familia aún se reunía alrededor de una mesa sencilla, y la risa de Alejandro llenaba cada rincón. Pero ahora, esos recuerdos parecían lejanos, cubiertos por las sombras de los últimos días. Con la canasta en mano, salí a la sala, el corazón pesado pero aferrándome a una chispa de esperanza de que hoy Alejandro estaría mejor. Pero al poner un pie en la habitación, me detuve en seco. Isabela estaba allí, arrodillada junto a una maleta grande abierta en el suelo.
Ropa de marca, tacones brillantes, cosméticos caros desparramados por todas partes, como si estuviera vaciando una boutique entera. Llevaba una blusa de seda ligera, el cabello recogido alto, pero sus movimientos eran apresurados, casi desesperados. El sonido del cierre de la maleta rompía con un eco frío la quietud de la mañana. «Isabela, ¿qué estás haciendo?», pregunté, con una mezcla de sorpresa y preocupación en la voz. «¿A dónde vas que preparas las maletas tan deprisa?». Ella levantó la mirada. Sus ojos pasaron fugazmente por mí antes de forzar una sonrisa. «La empresa tiene un asunto urgente, mamá», respondió, tratando de sonar tranquila, aunque percibí un leve temblor en su voz. «Tengo que viajar de inmediato. No se preocupe, yo me encargaré de que todo quede en orden». Sus palabras me hicieron dudar. ¿Viaje de trabajo? En este momento, cuando Alejandro estaba internado, cuando toda la familia vivía en la angustia, quise seguir preguntando, insistir en lo que estaba ocultando, pero justo entonces mi celular vibró con insistencia en el bolsillo. Lo saqué enseguida. Era el hospital. La voz apremiante de una enfermera sonó al otro lado. «Doña Carmen, ¿puede traer cuanto antes las pertenencias personales del señor Alejandro? Tenemos que prepararlo para la revisión de esta mañana». Asentí con la cabeza, aunque ella no lo viera, y respondí, «Ya voy para allá». Miré a Isabela, con intención de decirle algo más, pero ella ya se había dado la vuelta, continuando metiendo cosas en la maleta, como si mi presencia no tuviera importancia. No me quedó más que dejar a un lado todas mis dudas, tomar la canasta y salir apresurada de la casa. Dentro de mí, una sensación de inquietud empezó a colarse, como si algo no estuviera bien, pero no tenía tiempo para pensarlo. Alejandro me estaba esperando. Al llegar al hospital, el ambiente era tan asfixiante como siempre. Los anuncios por el altavoz, el rechinar de las camillas rodando por el pasillo y los murmullos ansiosos de los familiares de los pacientes se mezclaban en un mismo ruido. Me acerqué al mostrador, lista para entregar la canasta a la enfermera, cuando una empleada joven, con lentes, me miró con ojos apenados. «Doña Carmen, hay un costo adicional para la cirugía de Alejandro», dijo con voz suave pero llena de incomodidad. «¿Podría pagarlo ahora mismo? Necesitamos completar el trámite antes de empezar con el siguiente procedimiento». Asentí, tratando de mantenerme serena, aunque mi corazón ya latía con fuerza. «Sí, lo pago de inmediato». Abrí mi cartera, lista para sacar la tarjeta de crédito que había guardado con cuidado en el compartimento secreto. Pero al meter la mano ahí, solo sentí un espacio vacío. El corazón me dio un vuelco. Revolví la cartera, vacié todo sobre el mostrador. Llaves, recibos viejos, unas monedas, pero la tarjeta no estaba. «No puede ser», murmuré confundida. Estaba segura de haberla guardado después del último pago. ¿O acaso la dejé en la casa? Me obligué a tranquilizarme, pensando que tal vez la había dejado sobre la mesa de la cocina en la prisa de la mañana. «Haré una transferencia en línea», le dije a la empleada, con la voz temblorosa. Saqué el celular. Mis dedos recorrieron la pantalla para abrir la aplicación del banco. Pero justo en ese momento, apareció una notificación de la red social, brillando en la pantalla. «Isabela está transmitiendo en vivo». Me quedé paralizada. Un instante de curiosidad, o quizá una corazonada amarga, me hizo tocar la notificación. La imagen que apareció me dejó helada. Isabela, vestida con un llamativo vestido de seda rojo, reía con alegría frente a una mesa de lujo. En su mano, una copa de cóctel brillaba con la luz del sol que atravesaba el cristal. Al fondo se extendía una playa azul intensa, con el sonido de las olas mezclándose con música hawaiana animada. Ella abrazaba a un hombre y a una mujer mayor, a quienes llamaba papá y mamá, con voz dulce, gestos cariñosos, como si fueran una verdadera familia. Luego, un joven con el cabello engominado apareció, rodeó con el brazo la cintura de Isabela y le dio un beso ardiente en la mejilla. La multitud alrededor vitoreaba, los aplausos estallaban como una melodía extraña, distante del mundo de dolor en el que yo me encontraba. Mi corazón golpeaba con fuerza, mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Mi respiración se volvió pesada, como si de pronto el aire del pasillo del hospital se hubiera vuelto espeso. Isabela. ¿Dónde estaba ella? Hawái, eso había dicho.
Pero ¿quiénes eran esas personas a las que llamaba papá y mamá? ¿Y ese joven? Sentí una punzada en el pecho, no por enfermedad, sino por la traición que se revelaba con toda claridad frente a mis ojos. Doña Carmen, ¿puede realizar el pago ahora mismo? La voz de la enfermera a mi lado me trajo de vuelta a la realidad. Me miraba con preocupación. La cirugía de su esposo está por comenzar. Salí apresurada de la aplicación de redes sociales. Mis dedos rígidos intentaban ingresar la contraseña en la aplicación del banco. Pero en mi mente, miles de preguntas giraban como un torbellino. ¿Qué estaba haciendo Isabela? ¿Por qué estaba allí mientras Alejandro luchaba contra la muerte? ¿Y la tarjeta de crédito? Si no estaba en mi cartera, entonces ¿dónde estaba? Pero tenía que dejar todo eso a un lado. Mi hijo estaba en quirófano y no podía permitirme distraerme. Está bien, lo transferiré de inmediato, dije con voz ronca, intentando concentrarme en la pantalla del teléfono. Ahora, en la sala de estar, el silencio era tan denso que asfixiaba. Mi mirada seguía fija en la tarjeta de crédito dorada y brillante que Isabela había dejado sobre la mesa. La miré directamente a los ojos, mi voz clara, helada, como si la rabia y la decepción hubieran congelado cualquier otra emoción. El límite de la tarjeta de mamá es de solo 100,000 pesos y ya la usé para pagar el hospital. Tú gastaste 1,000,000 de pesos. ¿Con qué tarjeta lo hiciste? Isabela soltó una risa sarcástica, burlona, como si yo hubiera dicho algo absurdo. ¿Cree que soy tan tonta, mamá?, dijo con voz cortante, sus ojos destellando arrogancia. Usted misma dejó la tarjeta sobre la mesa. Yo solo la tomé. Aquí está. Sacó de su bolso una tarjeta dorada reluciente, levantándola frente a mí como un trofeo. La luz del techo brillaba sobre ella, idéntica a la que yo había usado para pagar la cirugía de Alejandro. Pero dentro de mí, una corazonada oscura hizo que mi corazón latiera más fuerte. Alargué la mano para tomar la tarjeta. Mis dedos temblorosos rozaron la superficie lisa. La examiné con cuidado. La giré, entrecerrando los ojos para leer las letras diminutas impresas. El color, el logo, todo se veía igual a la mía, pero al observar con atención, noté la diferencia. El banco impreso en la tarjeta no era el mío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fruncí el ceño. Mi voz se volvió grave. Esta no es la tarjeta de mamá. Mírala bien, el banco es distinto. La mía sigue aquí. Abrí mi bolso. Mis dedos fueron directo al compartimento secreto con cierre, donde siempre guardo lo más importante. Y allí estaba, intacta, mi tarjeta de crédito, segura en el forro gastado. La levanté frente a Isabela, sin apartar la vista de ella. Esta es la de mamá, dije, con voz tranquila pero afilada como una navaja. Entonces, ¿cómo explicas esto? El rostro de Isabela se desfiguró, pálido como una hoja. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando un destello de pánico. Con manos temblorosas tomó la tarjeta extraña que le devolví. La volteaba una y otra vez como si no pudiera creer lo que veía. No, no puede ser, balbuceó, la voz quebrada. Entonces, ¿de quién era la tarjeta que usé? Su pregunta sonó como un susurro desesperado, no dirigida a mí, sino a sí misma. De pronto, Isabela se volvió frenética. Vació todo su bolso en el suelo. Los labiales rodaron. Una caja de sombras se hizo añicos. Recibos de compras volaron por todas partes. Yo me quedé ahí, observándola revolverlo todo como una desquiciada. Pero la verdad era innegable. Mi tarjeta seguía en mis manos, y esa otra tarjeta dorada era la prueba de un secreto que aún no comprendía del todo. Mi corazón golpeaba fuerte, no por la ira, sino por un dolor más profundo, el dolor de la traición, de la confianza hecha pedazos. Justo en ese momento, el teléfono de Isabela sonó con un timbre estridente, cortando en seco la tensión. Ella se sobresaltó, levantó el celular deprisa y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido al escuchar la voz al otro lado de la línea. «Sí, director, claro, iré enseguida», murmuró con voz apagada, casi suplicante. Colgó sin dar una sola explicación. Se echó el bolso al hombro y salió corriendo de la casa como si huyera. La puerta de madera se cerró de golpe tras ella, con un sonido seco que me atravesó el corazón como una cuchillada.
La tarjeta dorada, extraña y reluciente, quedó sola sobre la mesa, brillando bajo la luz, como un desafío silencioso. Unas 2 horas después, mientras yo doblaba la ropa limpia de Alejandro, la puerta principal se abrió de golpe. Alcé la vista, y el corazón me dio un vuelco al ver a Isabela tambaleándose al entrar. Tenía la cara desencajada, el rímel corrido en largas manchas negras sobre las mejillas, los ojos hinchados como si hubiera llorado hasta vaciarse. El vestido de seda Gucci, antes deslumbrante, ahora estaba arrugado. Su cabello, revuelto, y de la altivez de la mañana no quedaba rastro. Apenas me vio, se dejó caer en la primera silla que encontró, se cubrió la cara y rompió en un llanto ahogado que llenó de sollozos la habitación silenciosa. Dejé el montón de ropa sobre la mesa, me acerqué despacio, con la voz serena, pero con el pecho hecho un nudo. ¿Qué pasó en la empresa, Isabela?, pregunté, intentando que mi voz no temblara, aunque la duda y el dolor me oprimían el alma. Ella levantó la vista, los ojos rojos, y habló entrecortado, como si cada palabra le costara un mundo. Mamá, yo no quería. Te juro que pensé que era tu tarjeta. Su voz temblaba, mezclada con sollozos. Crucé los brazos y esperé en silencio, sin interrumpirla, pero tampoco ofreciéndole consuelo antes de tiempo. Necesitaba escuchar la verdad, aunque me destrozara. Isabela respiró hondo, tratando de serenarse, pero las lágrimas le seguían corriendo por el rostro. Contó, con voz temblorosa, que ese día, cuando yo salí de la casa rumbo al hospital, ella había revisado mi bolso con la intención de robar mi tarjeta de crédito para irse de viaje. Solo quería escapar de este ambiente sofocante, dijo, mirando al suelo, como avergonzada de sí misma. Pero al llegar a la empresa a recoger unos papeles, vio en el piso una tarjeta dorada que brillaba, idéntica a la mía. Pensó que era la que había tomado y dejado caer sin darse cuenta, así que la recogió y la guardó en su cartera. Te lo juro, mamá, no sabía que era la tarjeta de la compañía, dijo casi implorando. Creí que era la tuya, por eso la usé sin medida. Hoteles 5 estrellas, fiestas, joyas. Pensaba que estaba gastando tu dinero y no me detuve. Bajó la cabeza, apretando las manos con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en la piel. Pero hoy el director me llamó. Descubrieron todo. Dijeron que gasté 1 millón de pesos con la tarjeta de la empresa. Llamaron a la policía, mamá. Dijeron que voy a ir a juicio, que incluso podría ir a la cárcel. Me senté frente a ella, con el corazón pesado como plomo. Su confesión no me sorprendía, pero cada palabra era como un filo cortándome por dentro. Yo la había querido como a una hija. Había creído que sería la mujer que haría feliz a Alejandro. Pero ahora, al verla allí, temblando y llorando, lo único que tenía delante era a una extraña. Alguien que no solo había traicionado a su esposo, sino también mi confianza más profunda. Isabela se arrastró hasta mí, me agarró la mano con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. «Mamá, sálvame», lloró con la voz quebrada. «Solo tú puedes salvarme. No quiero ir a la cárcel, mamá. Te lo ruego, ayúdame». Sus manos apretaban las mías, heladas y temblorosas, como si yo fuera su último salvavidas. La miré a los ojos. Esas lágrimas brillantes no podían ocultar el egoísmo que había detrás. Suspiré y suavemente aparté sus manos. «No tengo 1 millón de pesos, Isabela», dije con voz tranquila pero firme. «Y aunque lo tuviera, este es el precio que tienes que pagar por tus actos. Fuiste tú quien eligió este camino, no yo». Al escucharme, el rostro de Isabela cambió de inmediato. Las lágrimas seguían cayendo, pero en su mirada apareció un destello de rencor. Se levantó de golpe, con la voz áspera, casi gritando. «Nunca me has considerado parte de la familia. Si te atrevieras a salir de garante, ellos me soltarían. ¿Quieres abandonarme? Perfecto. Después no te arrepientas». Me apartó la mano de un manotazo, y sus palabras, filosas como cuchillas, cortaron mi corazón ya resquebrajado. Sin esperar mi respuesta, Isabela corrió escaleras arriba y dio un portazo. El sonido seco del candado al cerrarse fue como poner fin a un capítulo lleno de dolor. Me quedé allí, en silencio, escuchando sus sollozos que bajaban desde la habitación, mezclados con el pregón constante de tamales de doña Elena en la calle.
Ese sonido tan cotidiano, que antes había sido parte de la paz de este hogar, ahora solo me llenaba de tristeza. Contrastaba con el vendaval que acababa de estallar, dejándome sola entre los pedazos rotos de la familia. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé una canasta de comida para Alejandro. Una olla de sopa de pollo bien caliente, unos tamales envueltos en hojas de maíz y una jarra de jugo de naranja que siempre le gustaba a mi hijo. Quería llevarle un poco de calor de hogar, esperando que esos sabores familiares lo hicieran sentir más cerca de su familia, aunque fuera un poco, en medio de esos fríos días en el hospital. Cada vez que envolvía un tamal, recordaba aquellas noches en que Alejandro se sentaba a la mesa de la cocina. Comía mientras me contaba sobre su trabajo, con los ojos brillando como un niño. Pero ahora, esos recuerdos solo me pesaban más en el corazón. Tomé la canasta y salí al patio, lista para ir al hospital. Apenas abrí el portón de hierro, con su chirrido habitual, vi a doña Elena, la vecina que vendía tamales, cargando su canasto al pasar. Se detuvo, me miró con sus ojos bondadosos, pero esa mirada traía un dejo de duda, como si no supiera si debía hablar. «Doña Carmen», dijo con un tono titubeante, «hay algo que me ha tenido inquieta, y no sé si debería contárselo». Me quedé quieta, sintiendo la canasta más pesada en mis manos. «¿De qué se trata, doña Elena?», pregunté con suavidad, aunque ya en mi interior comenzaba a crecer una mala corazonada. Sabía que ella no era de las que chismean, así que si hablaba debía ser algo importante. Bajó la voz, susurrando como si temiera que alguien pudiera escuchar. La semana pasada fui al centro comercial a comprar unas cosas. De casualidad vi a su nuera, Isabela. Iba con un muchacho joven, muy elegante, con el cabello engominado y un reloj que brillaba. Isabela lo llevaba del brazo, riéndose y diciéndole «mi amor», como si fueran pareja de verdad. Se detuvo, me miró con ojos llenos de compasión. Con ellos iba también una pareja de nuestra edad. Entraron a una joyería y la mujer señalaba cadenas y anillos de diamantes, pero lo que yo vi fue que siempre era Isabela la que sacaba la tarjeta para pagar. Cada palabra de doña Elena me caía como martillazos en el pecho. Me quedé quieta, sintiendo que el aire a mi alrededor de pronto se volvía espeso, imposible de respirar. La imagen de Isabela en el video en vivo desde Hawái apareció clara en mi mente. Su sonrisa radiante, la forma en que se colgaba del hombro de una pareja mayor y los llamaba papás. Y el muchacho joven que la abrazaba por la cintura y le daba un beso en la mejilla en medio de los gritos de la multitud. Había intentado ignorarlo, convencerme de que quizá lo malinterpreté. Pero ahora, las palabras de doña Elena eran como un cuchillo afilado, destrozando cualquier ilusión que me quedaba. «Doña Elena, ¿está segura?», pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Saqué el teléfono. Mis dedos temblaban al volver a abrir el video que Isabela había publicado. Su imagen en la playa de Hawái apareció, con esa sonrisa arrogante y los ojos brillando bajo el sol. Le mostré el teléfono a doña Elena. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Estos son los que usted vio, ¿verdad?». Doña Elena entrecerró los ojos para mirar bien y luego asintió con firmeza. «Sí, son ellos. La pareja que vi en el centro comercial es la misma que aparece en este video». Negó con la cabeza, su voz llena de compasión. «No quiero causarle dolor, doña Carmen, pero pensé que debía saberlo. Su nuera no solo anda paseando, también gasta dinero como si nada, y dudo que sea suyo». Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo que la mano me temblaba sin control. La imagen del muchacho abrazando a Isabela y ese beso ardiente en su mejilla aparecía con nitidez, como una herida que no dejaba de sangrar. Quise gritar, correr a enfrentar a Isabela de inmediato, pero solo me quedé allí, inmóvil, en medio del patio. El viento agitaba las hojas del mango, trayendo el frío de la mañana. En mi mente, las piezas comenzaban a encajar, dibujando un cuadro doloroso. Mi nuera, a quien yo había considerado como hija, no solo había abandonado a Alejandro cuando mi hijo luchaba entre la vida y la muerte, sino que además lo engañaba abiertamente, manteniendo incluso a la familia de ese amante. «Doña Elena, gracias por decírmelo», susurré con voz ronca. «Necesito
Necesito tiempo para pensar. Ella me puso una mano en el hombro, con la mirada llena de comprensión hacia mi dolor. «Usted es muy fuerte, doña Carmen», dijo con voz cálida. «Alejandro la necesita. No deje que esto la derrumbe». Luego negó con pesar y siguió su camino con la canasta de tamales, su pregón mezclándose con la brisa de la mañana, sencilla pero lejana para mi corazón destrozado. Cerré el portón. El chirrido sonó como un recordatorio de la realidad. Apreté fuerte el asa de la bolsa, sintiendo que era lo único que me mantenía en pie. Caminé rápido hacia la calle, con el alma cargada pero sin permitirme detenerme. Alejandro me esperaba en el hospital y ahora más que nunca sabía que debía ser fuerte. No solo por mí, sino por mi hijo, que había sufrido demasiado sin siquiera saberlo. Esa tarde, la luz dorada del sol se filtraba por la ventana del hospital, iluminando el pasillo frío donde yo estaba sentada. Alejandro acababa de quedarse dormido. El rostro de mi hijo seguía pálido, pero su respiración ya era más estable, como una pequeña señal de que estaba luchando por volver. Moví la silla hacia el pasillo, buscando un rincón tranquilo para descansar, pero mi corazón no encontraba paz. Los ruidos del hospital, el altavoz anunciando, las ruedas de las camillas sobre el piso, los susurros de los familiares consolándose entre sí, solo agitaban más el torbellino dentro de mí. Cada sonido era un recordatorio de que yo estaba parada en la delgada línea entre la esperanza y la desesperación. Tomé el teléfono, pasé los dedos por la pantalla, no para matar el tiempo, sino porque dentro de mí ardía una decisión. Tenía que descubrir la verdad. Lo que me contó doña Elena, junto con el video de Isabela y esa tarjeta de crédito extraña, ya no me dejaban seguir mirando hacia otro lado. Necesitaba saber qué escondía Isabela y por qué había traicionado a Alejandro, traicionado a toda esta familia. Volví a abrir el perfil de Isabela en las redes sociales, repasando las fotos lujosas que había subido desde Hawái. Esas imágenes, con el sol brillante, los cócteles brillando y su sonrisa altiva, ahora solo me partían el corazón. Bajé hasta la parte donde aparecían sus amigos etiquetados y un nombre desconocido me saltó a la vista: Esteban Ramírez. El mismo muchacho que abrazaba a Isabela en el video, el que ella llamaba mi amor, con esa voz dulce y falsa. Entré a su perfil, con la duda en el pecho pero también con la necesidad de encontrar respuestas. El perfil de Esteban Ramírez parecía otro mundo, ostentoso y lejano. Fotos presumiendo mansiones enormes, autos de lujo, relojes carísimos brillando en su muñeca. Posaba frente a escenarios extravagantes, con una sonrisa soberbia, igual que la de Isabela. Fui bajando imagen por imagen, buscando algún detalle que pudiera aclarar todo. Y entonces, en una foto panorámica de una casa, entrecerré los ojos y distinguí un pequeño letrero en la reja de hierro. Las letras apenas se alcanzaban a leer, pero lo suficiente para entender. Calle del Sol, Colonia Chapalita. Sentí un golpe en el pecho. Esa era una pista, una llamada que me obligaba a ir tras la verdad, aunque me doliera. Miré los comentarios debajo de la foto y las frases de adulación me pusieron la piel de gallina. La familia más poderosa de Chapalita, escribió alguien. Un verdadero heredero, comentó otro, acompañado de un ícono de fuego. Y entre todos, ahí estaban los corazones rojos de Isabela, marcas imposibles de borrar de su complicidad. Apreté el teléfono con fuerza, como si la sangre en mis venas empezara a hervir. Isabela no solo engañaba, también se había metido en un mundo que yo no conocía, un mundo lleno de mentiras y apariencias. Le escribí a Rosa, la joven enfermera que conocí en el hospital, para pedirle que cuidara a Alejandro un momento. «Doña Carmen, ¿a dónde va? Alejandro todavía la necesita aquí», me respondió preocupada. Contesté breve: «Voy a volver pronto. Por favor, cuida a mi hijo». Después anoté rápido la dirección de la foto en un pedazo de papel, con la mano temblando pero la voluntad firme. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que las dudas siguieran consumiéndome. Tenía que enfrentar la verdad, aunque fuera cruel. Salí del hospital y tomé un taxi que esperaba en la entrada. El chofer, un anciano de cabello blanco,
Me miró por el retrovisor. ¿A dónde, señora?, preguntó con voz grave. Le entregué un papel y le dije: Calle del Sol, Colonia Chapalita. Asintió sin decir más y encendió un viejo bolero. La melodía triste llenó el auto. La letra me atravesó el corazón. Aunque pase el tiempo, el sabor del amor permanece. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Aquella canción, que alguna vez fue la favorita de mi esposo y mía, ahora solo hacía que mi alma se desgarrara más. El taxi se detuvo frente a una mansión imponente en Chapalita, igual a la que había visto en el perfil de Esteban Ramírez. Paredes blancas impecables, un portón negro con adornos de hierro y un jardín verde que parecía de otro mundo, lejano y ostentoso frente a mi vida sencilla. Bajé del auto con el corazón latiendo fuerte, cada latido empujándome a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. El viento de la tarde traía el frío del atardecer y me hizo estremecer dentro de mi suéter ligero. Respiré hondo y presioné el timbre. Su sonido largo rompió el silencio, como si anunciara que había llegado en busca de respuestas. El portón se abrió lentamente y apareció un hombre de mediana edad, vestido de traje gris, con el cabello entrecano y una mirada aguda pero cordial. ¿Quién es usted?, preguntó con voz grave, observándome con cierta curiosidad. Apreté fuerte el teléfono y respondí con calma, aunque por dentro estaba temblando. Disculpe, soy Carmen. Quiero encontrar a las personas que aparecen en este video. Le mostré el celular con el video de Isabela en Hawái, radiante en la playa, abrazando a una pareja mayor y llamándolos papá y mamá. Él frunció el ceño, miró el video con atención y luego negó con la cabeza, sorprendido. «Qué extraño», murmuró, bajando la voz. «Hace un momento vino una muchacha llorando a preguntar lo mismo que usted. ¿No es esta la misma persona?». Señaló a Isabela en la pantalla, cuya sonrisa altiva ahora se me clavaba como un cuchillo en el corazón. Asentí con la garganta seca. «Sí, es ella, mi nuera, Isabela». Mi voz se quebró, pero intenté mantenerme firme. «Por favor, necesito saber quiénes son las personas de ese video». Él suspiró e hizo un gesto para que lo siguiera. «Soy Ricardo, el verdadero dueño de esta casa», explicó mientras me guiaba por el cuidado jardín hasta una sala amplia, adornada con cuadros y muebles elegantes. Me invitó a sentarme, pero yo permanecí de pie, con el teléfono en la mano y el alma llena de angustia. Ricardo me miró con cierta compasión. «Las personas de ese video no son mi familia», afirmó con seguridad. «Son solo los encargados que contraté para cuidar la casa cuando yo viajo por trabajo». Me quedé paralizada, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Encargados?», repetí con voz temblorosa, incapaz de asimilarlo. Ricardo asintió y continuó con un tono sombrío. «Han trabajado aquí por más de un año. Hace un mes salí de viaje y les dejé a cargo de todo. Nunca imaginé que se atrevieran a hacerse pasar por dueños para engañar a la gente». Sentí mi mente en blanco. Las piezas en mi cabeza empezaban a encajar, pero cada una era como un corte más profundo en mi corazón. Esteban, la pareja mayor a la que Isabela llamaba papás, todo había sido una farsa. No eran una familia rica, no eran las personas influyentes de la zona de Chapalita, como presumían los comentarios en las redes sociales. Eran unos estafadores que aprovecharon la ingenuidad, o más bien la ambición, de Isabela para sacarle dinero. La garganta se me secó, tuve que apoyarme en el respaldo de la silla para no caer. «Entonces, ¿dónde están ahora?», pregunté, con una voz débil, como si me aferrara a una última esperanza de poder enfrentarlos, de exigir justicia para Alejandro. Ricardo negó con la cabeza, sus ojos llenos de pesar. «Renunciaron de repente ayer, empacaron sus cosas y desaparecieron sin dejar rastro. Yo también me enteré de la verdad esta mañana, cuando su nuera vino aquí haciendo un escándalo. Lloraba, decía que la engañaron, que se llevaron su dinero y huyeron». Me quedé de pie, paralizada, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. El viento entraba por el jardín junto a la ventana, arrastrando hojas secas que caían sobre el sendero. El crujir de las hojas parecía mezclarse con el sonido de mi corazón quebrándose.
Todo estaba claro. Esteban y la supuesta familia rica no eran más que unos farsantes. Habían manipulado la necedad y la avaricia de Isabela, logrando que gastara millones de pesos con la tarjeta de crédito de la empresa, y ahora habían huido, dejando a Isabela sola para enfrentar las consecuencias. ¿Isabela vino aquí?, pregunté con la voz entrecortada. Ricardo asintió y me contó que esa mañana Isabela se había presentado en la entrada con el cabello revuelto, llorando y gritando que quería ver a la familia de Esteban. Ella creía que seguían aquí. Pensaba que la ayudarían a salir de los problemas con la empresa. Pero al descubrir la verdad, se derrumbó y se fue entre lágrimas y desesperación. Le agradecí a Ricardo con un hilo de voz, apenas audible. Me di la vuelta y salí de la mansión. Cada paso me pesaba como si arrastrara una roca enorme. El atardecer teñía de rojo el camino desierto, alargando mi sombra solitaria sobre la acera. Sabía que en ese momento, Isabela también ya había descubierto el verdadero rostro de quienes tanto había confiado. Pero ya era demasiado tarde. Ella misma había cavado su tumba, y yo, por más dolor que sintiera, no podía salvarla de sus propios errores. A la mañana siguiente, los rayos de sol se filtraban por las cortinas del hospital, iluminando el rostro pálido de Alejandro, que dormía profundamente en la cama. Yo estaba a su lado, sujetando con fuerza su mano, aún temblando después de tantos días de angustia. Cuando el doctor Herrera salió del quirófano, se quitó la mascarilla y me sonrió. Sentí como si de pronto me quitara un peso del mundo entero. La operación fue muy exitosa, doña Carmen, dijo con voz serena. Él se recuperará pronto, solo necesita descansar y mantenerse bajo observación. Rompí en llanto, las lágrimas corriendo por mis mejillas, no de dolor, sino de alivio desbordante. Abracé a la enfermera Rosa, que estaba junto a mí, susurrándole mi agradecimiento, como si también ella fuera parte del milagro que había mantenido a Alejandro conmigo. Cuando Alejandro despertó, sus ojos se abrieron grandes, mirándome con un poco de desconcierto. «Mamá», susurró, con una voz débil pero llena de cariño. Le apreté la mano y sonreí, aunque por dentro seguía cargando con el peso de los secretos que llevaba. «Estoy aquí, hijo», dije, intentando mantener mi voz suave. «Vas a estar bien». El doctor permitió que Alejandro saliera del hospital al mediodía, con la condición de que descansara absolutamente en casa. Empaqué todo, desde ropa limpia hasta una jarra de jugo de naranja, diciéndome en silencio que mientras Alejandro se recuperara, yo podría superar cualquier dificultad. De camino a casa, sentada en el taxi de siempre, miraba a Alejandro, que ya se mantenía más erguido, aunque su rostro seguía pálido. Él miraba por la ventana, con la mirada lejana, como si buscara recuperar la vida después de haber rozado la muerte. Yo sabía que había llegado el momento de decirle la verdad, por dolorosa que fuera. Respiré hondo, reuní todo el valor y empecé a hablar. «Alejandro, necesito decirte algo», dije, con la voz temblorosa, «sobre Isabela». Él giró hacia mí, con un atisbo de sorpresa en los ojos. «¿Sobre ella? ¿Qué pasa, mamá?». Su voz era débil pero llena de curiosidad. Le conté todo, desde la tarjeta de crédito extraña, el video en Hawái, hasta la confesión de Isabela y lo que descubrí en la mansión de Ricardo. Intenté mantener la calma, pero cada palabra que salía era como un cuchillo que yo misma me clavaba. Le hablé de cómo Isabela había sido infiel, había gastado el dinero de la empresa y había caído en la trampa de unos que se hicieron pasar por una familia rica. Al principio, Alejandro negaba con la cabeza, con los ojos llenos de duda. «No puede ser», murmuró con la voz quebrada. «Isabela no me haría eso». Vi cómo su mirada vacilaba, como si intentara aferrarse a la última chispa de fe en la mujer que amaba. En silencio, saqué mi celular y puse el video fatal. Isabela radiante en la playa, abrazada a una pareja desconocida y un joven besándole la mejilla. Le entregué el teléfono y sentí que el corazón se me partía cuando vi cómo el rostro de Alejandro se ponía aún más pálido que después de la cirugía. Cerró los ojos y una lágrima le resbaló por la mejilla, silenciosa, como una despedida a los días felices que ya no volverían. «Perdóname, mamá», susurró Alejandro,
con la voz ahogada. No vi, no supe. Le apreté la mano, queriendo darle un poco de fuerza. No es tu culpa, dije, con la voz temblorosa. Solo quiero que sepas la verdad, para que puedas seguir adelante. Pero por dentro, el dolor me destrozaba. Había querido proteger a Alejandro de todo sufrimiento, y ahora era yo misma quien le entregaba este golpe. El taxi se detuvo frente a la reja de la casa, que ya estaba abierta y chirriaba con el viento de la tarde. Ayudé a Alejandro a bajar, pero apenas pisamos el patio, vi a Isabela sentada en las escaleras. Su cabello estaba desordenado, el vestido de seda arrugado y sus ojos hundidos como si hubiera llorado toda la noche. Levantó la vista, vio a Alejandro y enseguida corrió hacia él, cayendo de rodillas frente a mi hijo, agarrándole las manos con desesperación. «Amor, por favor, sálvame», sollozó, con la voz rota entre hipidos. «La empresa me despidió. Me exigen devolver el $1.000.000 completo. Estoy a punto de enfrentar una demanda. No tengo a dónde ir». Yo retrocedí un paso, observando en silencio, con el corazón frío. Alejandro miró a Isabela, y en sus ojos ya no había amor, solo una firmeza helada que nunca le había visto. «¿Isabela?», dijo con voz serena pero cortante. «Mañana enviaré la solicitud de divorcio. No puedo vivir con alguien que traicionó y engañó tanto a su madre como a su esposo». Isabela rompió en llanto, abrazando las piernas de Alejandro, suplicando. «No, por favor, no lo hagas. Sé que me equivoqué. Te juro que voy a cambiar». Pero Alejandro solo le fue quitando las manos en silencio, dedo por dedo, con la misma frialdad con la que cerraba la puerta del amor que alguna vez le tuvo. Caminó solo hacia la casa, con pasos lentos pero firmes, dejando a Isabela de rodillas, llorando en medio del patio. Yo cerré el pesado portón de hierro, y el chirrido de las bisagras sonó como si sellara un capítulo oscuro en la vida de nuestra familia. Las semanas después de que Alejandro anunciara el divorcio, la casa pequeña donde vivíamos se llenó de una calma extraña, como si la tormenta hubiera pasado. Pasé la mayor parte del tiempo a su lado, cuidando de él, cocinando sus platillos favoritos y tratando de devolverle un poco de paz a su alma herida. La mañana del juicio me levanté temprano, cuando la luz del amanecer apenas asomaba. Preparé una camisa blanca para Alejandro, alisé cada pliegue con cuidado, como si de esa forma pudiera conservar un poco de dignidad ante lo que estaba por venir. Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo café en silencio, con la mirada perdida, hundido en recuerdos a los que yo no podía llegar. «Mamá, estoy bien», dijo con voz ronca, pero la débil sonrisa en sus labios no alcanzaba a esconder el dolor. Yo solo asentí, le tomé la mano, y juntos salimos de la casa, sabiendo que ese día lo cambiaría todo. En el tribunal el ambiente era pesado y sofocante. Los largos pasillos iluminados por frías luces fluorescentes me erizaron la piel. Alejandro y yo nos sentamos en la primera fila, en silencio, esperando que iniciara la audiencia. Cuando abrieron la puerta y entró Isabela escoltada, sentí un nudo en el pecho. Ya no era la mujer arrogante de vestidos Gucci y sonrisa altiva. Su rostro estaba demacrado, el cabello enredado, las ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Sus ojos se cruzaron con los nuestros por un instante, pero enseguida bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El fiscal se puso de pie, su voz clara y firme, presentando una por una las pruebas contra Isabela. Mostró los estados de cuenta de la tarjeta corporativa, las facturas de compras lujosas en Hawái, desde hoteles de 5 estrellas hasta joyas carísimas. Proyectó el video que yo ya había visto incontables veces. Isabela sonriente en la playa, abrazada al par de estafadores y al joven llamado Esteban. Cada imagen, cada palabra que aparecía en la pantalla gigante del tribunal era como un cuchillo, no solo para Isabela, sino también para el corazón de Alejandro y el mío. El abogado de Isabela trató de defenderla, con una voz débil, casi desesperada. «Mi clienta fue víctima de un engaño sentimental», argumentó. «Ella no sabía que la tarjeta pertenecía a la empresa y fue manipulada por esos estafadores». Pero esas palabras se desvanecieron como si fueran nada.
El fiscal lo refutó de inmediato, señalando que Isabela tomó la tarjeta a propósito, la usó sin reparo alguno, y que sus actos no solo habían violado la ley, sino también causado un daño grave a la compañía. Cuando el juez le preguntó a Alejandro si quería decir algo, mi hijo se levantó, con su cuerpo alto pero los hombros temblando levemente. Miró directo a Isabela, con unos ojos en los que ya no quedaba nada de cariño, solo una firmeza helada. «Ya no tengo nada que decir», dijo, con una voz serena pero afilada como una navaja. «Perdí a una esposa, pero al menos me quedé con mi dignidad y la de mi madre». Sus palabras resonaron en la sala, breves pero pesadas, haciendo que todo el tribunal quedara en silencio. Vi a Isabela bajar la cabeza, apretando sus manos con fuerza, como si quisiera escapar de la mirada de Alejandro. Se dio el veredicto final. El juez declaró a Isabela culpable de apropiación indebida de bienes, la condenó a 3 años de cárcel y la obligó a devolver el $1.000.000. En ese instante, Isabela se desplomó en la silla, gritando con desesperación. Sus sollozos rebotaban entre los destellos de las cámaras de los reporteros. «¡No! ¡Por favor! ¡No quiero ir a prisión!», gritó, pero nadie en la sala mostró compasión. Yo la miré y ya no sentí rabia, solo una tristeza profunda. Ella había destruido su propia vida y ahora debía pagar el precio. Tomé la mano de Alejandro y lo guié hacia afuera. El ruido de la sala, los gritos de Isabela, los murmullos del público, se fue quedando atrás. Salimos por la puerta del tribunal y el sol radiante del mediodía nos bañó con una luz cálida y clara. Respiré hondo, con el pecho ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado. Alejandro me miró y esbozó una sonrisa débil. «Mamá, hicimos lo correcto, ¿verdad?», me preguntó con voz apagada. «Sí, hijo», respondí, apretando su mano. «Elegimos la verdad, aunque doliera». Yo sabía que Alejandro seguía herido, pero también vi en sus ojos un poco de esperanza, una fuerza nueva para seguir adelante. De vuelta en nuestra casa modesta, entré a la cocina, encendí la estufa y empecé a preparar una sopa de pollo caliente. El olor de la cebolla sofrita, del pollo y las verduras se esparció, trayendo recuerdos de los días tranquilos antes de la tormenta. Alejandro se sentó a la mesa, observándome en silencio, con una mirada más suave, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo. Coloqué el tazón de sopa frente a él y sonreí. «Come, hijo», le dije. «La hice como a ti te gusta». Los dos comimos juntos, en una paz extraña pero reconfortante. El sonido de las cucharas contra los platos, el viento moviendo las hojas del árbol de mango en el patio. Todo parecía unirse en una melodía suave que sanaba nuestras heridas. Miré a Alejandro, luego hacia el patio, donde el sol se filtraba entre las ramas, dibujando claroscuros en el suelo. En ese momento pensé, a veces, quien destruye una familia es la misma persona que alguna vez amamos, pero la verdad, por cruel que sea, siempre termina devolviéndonos la libertad. Puse mi mano sobre el hombro de Alejandro, sintiendo el calor de mi hijo. Aunque el camino por delante seguiría siendo difícil, sabía que lo superaríamos, porque nos teníamos el uno al otro. Y en esa casa pequeña, entre comidas sencillas y recuerdos viejos, encontré una chispa de luz. La luz de la esperanza, de la sanación y de un nuevo comienzo. De todo lo vivido, quiero dejar un mensaje para todos. En la vida, las heridas más dolorosas no siempre vienen de extraños, sino de quienes más confiamos y amamos. Pero la verdad, aunque sea dura, es el único remedio que nos libera de la oscuridad de la mentira. Solo enfrentándola podemos recuperar la paz y la libertad del alma. Por eso, nunca confíen ciegamente en las apariencias o en palabras dulces. Aprendan a cuidar sus límites y su dignidad, porque la justicia y la verdad, al final, siempre devuelven la luz para seguir adelante. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.